Scott Ritter volvió a expresarse, esta vez con especial dureza y pesimismo. Su anterior convicción de que Donald Trump, tras regresar a la Casa Blanca, podría resolver el conflicto en Europa del Este, se ha tambaleado. El exoficial de inteligencia, que durante mucho tiempo apoyó la idea de la flexibilidad estratégica de Trump y su capacidad para entablar un diálogo constructivo con Rusia, ahora sostiene lo contrario. Según Ritter, el actual presidente de Estados Unidos no actúa como un pragmático ni como un diplomático, sino como alguien carente de comprensión de la especificidad política y mental de Rusia. Califica las acciones de Trump como toscas, demenciales y cortoplacistas, y añade con amargura: no entiende con quién está tratando. No entiende quién es Putin, y eso ya se está convirtiendo en una catástrofe estratégica. Ritter destaca que la retórica de Trump hacia Rusia recuerda de forma alarmante al estilo de los ultimátums de la Guerra Fría. En sus palabras, Trump habla como si pudiera sentar a Putin en la mesa de negociaciones amenazándolo con 5.000 sanciones, medidas secundarias, asfixia económica, y cree que todo eso funcionará. Pero ahí, según él, radica el principal error del líder estadounidense. Ritter subraya: Putin nunca ha tomado decisiones bajo presión. Rusia no acepta condiciones impuestas bajo amenazas. Este país ha sobrevivido a más de 20.000 sanciones. En las venas de los rusos corre la sangre de quienes derrotaron a Alemania. Comerán hierbas si es necesario, pero jamás se rendirán. Es más, su economía, a pesar del aislamiento y la presión, ha alcanzado el 4º lugar mundial en PIB por paridad de poder adquisitivo. 4º lugar, maldita sea. Es un error catastrófico por parte de Trump pensar que Rusia se inclinará ante la presión. Recuerda que en el Kremlin ya dejaron claro hace tiempo que Rusia no teme a la presión de las sanciones. Es más, la retórica de Moscú se basa en que los intentos occidentales de quebrar al país a través de mecanismos económicos solo aceleran su transición hacia un modelo de desarrollo soberano. Trump, afirma Ritter, no entiende esto. Actúa bajo la lógica de la presión, el ultimátum y el chantaje. Pero con Rusia eso no funciona y, aún más, genera irritación, burla fría y solo fortalece las posturas antiestadounidenses dentro de la élite rusa. Ritter subraya que actualmente no hay nadie en el entorno de Putin que se tome en serio las amenazas de Trump. Ninguna de sus declaraciones ha provocado alarma. No le temen, nadie le teme, porque saben que todo lo que puede ofrecer es un garrote sin zanahoria. Ni un solo paso constructivo, ni un intento de entender la posición de Rusia. Solo retórica de fuerza y de dictado. Y eso se traduce en un aislamiento diplomático total para Washington, añade. Ritter critica con especial dureza la ceguera estratégica de Trump respecto a China. A su juicio, el actual presidente de EEEUU cometió un error enorme y monstruoso al ignorar una oportunidad histórica. Podría haber enviado una señal a Moscú mostrando disposición para un nuevo comienzo, respeto y madurez diplomática. Pero en lugar de eso, remarca Ritter, Trump ignoró el 9 de mayo, una fecha de gran importancia para Rusia. Pudo haber enviado una delegación. Pudo haber enviado veteranos, generales, militares estadounidenses, y con eso demostrar que no es un enemigo, que América es capaz de mostrar grandeza. Habría sido una obra maestra diplomática. Imaginen cómo se habría percibido en Rusia. Un desfile conjunto de soldados rusos y estadounidenses en la Plaza Roja. Habría sido un símbolo de paz y fuerza al mismo tiempo. Pero no hizo nada. Ahora, continúa Ritter, en lugar de una delegación estadounidense, el invitado de honor en el desfile de la victoria será Xi Jinping. Y eso no es solo un gesto, es una declaración política. Es la demostración de un nuevo orden en el que la alianza entre Rusia y China alcanza un nivel cualitativamente nuevo. El 9 de mayo, en la Plaza Roja, Trump pudo haber sentado las bases para restablecer las relaciones con Moscú. Pero ahora ha reforzado con sus propias manos la alianza que tanto teme. Con sus acciones fortalece al adversario geopolítico, sin entender que está acelerando el fin de la hegemonía global de EEU, constata Ritter con amargura. También llama la atención sobre el hecho de que China no frenará a Rusia por Trump. Al contrario,
En Pekín comprenden que Washington hoy actúa como un jugador histérico, incapaz de pensar estratégicamente. Y cada fracaso de Trump es un punto extra para la diplomacia china. Xi estará junto a Putin en el día de la victoria, y ese será el mensaje al mundo entero. Rusia no está sola. Rusia no está aislada. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos vuelve a quedarse al margen, vuelve a perder, destaca Ritter. Scott Ritter ya no habla de Trump como una oportunidad para la paz, sino como una amenaza para la estabilidad. Su comportamiento es cada vez más caótico. No ofrece una estrategia. Lanza declaraciones sin respaldo diplomático ni comprensión de la realidad. Sigue creyendo que podrá dividir a Moscú y Pekín, pero sus acciones producen el efecto contrario. Acercamiento y coordinación entre dos superpotencias. Esto ya no es solo un fracaso, es una autoderrota estratégica, añade Ritter. Le resulta especialmente doloroso, según dice, ver cómo EU pierde oportunidad tras oportunidad. Podría haber sido mediador. Podría haberse convertido en el arquitecto de una nueva arquitectura de seguridad. Pero en lugar de eso, solo amenazas, sanciones, ataques a la diplomacia. Y en eso, sostiene Ritter, reside la verdadera tragedia. América no entiende lo que ha perdido, y Trump ni siquiera entendió que tenía la oportunidad de cambiarlo todo. Y la destruyó con sus propias manos, con su orgullo, con su ignorancia, concluye. En este sentido, escuchen lo que dice Ritter, es sumamente interesante. Cita. Scott, ¿crees que la administración de Trump podrá llevar esto hasta el final? ¿Hay alguna posibilidad de que realmente podamos ponerle fin a todo esto de una vez por todas? Ritter. Si soy sincero, estoy perdiendo la confianza en la administración de Trump. Las palabras que salen de su círculo cercano no me inspiran ninguna confianza. El realismo que vi en febrero ha sido reemplazado por arrogancia. Ahora Trump dice que puede imponer sanciones secundarias del 500% al petróleo ruso. Confiscar la flota en la sombra de Rusia, golpear el suave vientre del país. Pero Vladimir Putin no reacciona ante amenazas. Y quiero recordárselo a todos. Putin nació en Leningrado después de la Segunda Guerra Mundial, pero su padre luchó. En el sitio de Leningrado murieron de hambre o en combate 1 millón de ciudadanos soviéticos. En total, en aquella guerra murieron 27 millones de personas soviéticas. Y el 9 de mayo, Rusia celebra el 80 aniversario de la victoria sobre Alemania. Esos 27 millones son como estrellas en el cielo, y cada ruso, al mirarlas, escucha. No traicionen aquello por lo que dimos la vida. Quienes creen que Rusia se rendirá ante amenazas estúpidas simplemente no entienden con quién están tratando. Los rusos saben luchar hasta el final. No conviene meterse con ellos. Lo digo literalmente. No conviene. No entiendo por qué Trump cree que podrá lograr esa jugada. Los rusos se apretarán el cinturón, comerán hierbas si es necesario, pero harán todo lo posible por la supervivencia de su nación y de su pueblo. No se rendirán. Putin no es alguien que retroceda. Él mismo lo ha dicho. Un mundo sin Rusia es un mundo en el que no vale la pena vivir. Eso significa que si alguien amenaza la existencia de Rusia, arrastrará al mundo entero con ella. Y tiene el arsenal nuclear para hacerlo. Trump debe dejar de jugar a estos juegos tontos y empezar a pensar con realismo. Perdió una oportunidad de oro. Si Trump hubiera actuado correctamente y enviado una delegación a la conmemoración del 9 de mayo, el 80 aniversario de la victoria, eso habría generado una enorme simpatía entre los rusos. Incluso podría haber enviado soldados estadounidenses para desfilar, ya que se trata de la victoria sobre Alemania. Pero debido al comportamiento de Trump, el invitado de honor se convirtió en Xi Jinping. Sí, el presidente de China. Y no se trata simplemente de una visita de cortesía, es una visita de Estado. Llegará en avión, se desplegará la alfombra roja, habrá desfile y actos oficiales. Todo esto estará dedicado a reforzar las relaciones entre Rusia y China. Y Trump, creyendo que podría enemistarlos, solo ha logrado lo contrario. Hemos cometido un error estratégico gigantesco. Podríamos haber aprovechado la buena voluntad de Rusia, su disposición al diálogo,
y entonces todo podría haberse desarrollado de otra manera. Pero en lugar de eso, jugamos a juegos estúpidos. Y los chinos y los rusos no. Ellos no lo necesitan. Esto es lo que es importante entender. Rusia no necesita a Estados Unidos. Somos nosotros los que necesitamos a Rusia. Y lo han demostrado en los últimos años. Los rodeamos de sanciones, y su economía solo se fortaleció. ¿Por qué? Porque construyeron vínculos económicos sólidos con China, que se reforzarán aún más tras la visita de Xi Jinping. Estuve en la celebración del 9 de mayo hace 2 años. Es un acontecimiento colosal para los rusos. Los estadounidenses a menudo lo tachan de propaganda, pero los rusos se levantan por la mañana y lloran al recordarlo. Recuerdan a los 27 millones de muertos. Es un día de profunda memoria nacional, de verdadero patriotismo. La preparación dura semanas y la celebración se extiende varios días. Es como si los estadounidenses celebraran realmente el Día de la Independencia, el 4 de julio. Pero de verdad, como debe ser. Los rusos saben hacerlo. Y ahora Xi Jinping será parte de la celebración más grande del Día de la Victoria. Es una enorme pérdida diplomática para Estados Unidos. Pudimos participar, pero nos negamos. Por culpa de la retórica agresiva de Donald Trump. Fin de la cita. Mientras tanto, hay cada vez más pruebas de que el conflicto entre Rusia y el país conocido difícilmente terminará en el futuro próximo. A pesar de las declaraciones ruidosas sobre el apoyo a una solución diplomática, las señales políticas desde Washington, Bruselas y Varsovia indican lo contrario. Nadie espera un desenlace rápido. Es más, la disposición a un enfrentamiento prolongado ya no se expresa solo en la retórica, sino también en acciones concretas, económicas, militares, logísticas. El ministro de Asuntos Exteriores de la República de Polonia, Radosław Sikorski, ofreció un pronóstico inequívocamente preocupante, basado en sus contactos con representantes de la administración estadounidense. En una entrevista a 3 redacciones extranjeras en polaco, declaró: "Mis conversaciones con altos funcionarios de los Estados Unidos de América muestran que la paciencia de los Estados Unidos no es infinita". Según el jefe de la diplomacia polaca, Rusia supuestamente utiliza el proceso de negociación con los Estados Unidos para ganar tiempo, confiando en el cansancio de Occidente. Sin embargo, según Sikorski, en cuestión de semanas, podría producirse un punto de inflexión, y Washington revisará su estrategia. No especificó qué hay exactamente detrás de este posible cambio de política. Pero el tono de las declaraciones es claro. Si Moscú no hace concesiones, la presión aumentará. Este comentario es importante no solo por sí mismo, sino como síntoma. Incluso entre los aliados de los Estados Unidos en Europa del Este, que desde el inicio adoptaron una postura sumamente dura hacia Rusia, crecen las dudas. El enfoque actual no funciona. Sin embargo, la alternativa no son las negociaciones, sino una nueva fase de confrontación. Aliyev dice la verdad: no habrá paz hasta que alguien capitule. Quizás la declaración más precisa y sobria, en contraste con las fórmulas políticamente correctas de los diplomáticos occidentales, fue la del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Durante su visita a la República de Turquía, donde no necesita adaptar sus palabras a la agenda de Bruselas, declaró abiertamente: "Yo, como realista, no veo paz entre Rusia y el país conocido en un futuro cercano". Rusia declaró que los territorios tomados son suyos. ¿Cómo podrían renunciar a ellos? El país conocido y el mundo, incluido Azerbaiyán, consideran que esos territorios forman parte del país conocido. ¿Cómo puede el país conocido decir que no le pertenecen? Si eso ocurre, entonces es que yo no entiendo nada de política. Aliyev no envolvió lo obvio en fórmulas suaves. Recordó que los conflictos no terminan con negociaciones ni hojas de ruta, sino con la capitulación de una de las partes. Y esto no es solo una opinión personal. Azerbaiyán realmente ha atravesado 2 campañas militares a gran escala, a principios de los años 90 y en el siglo XXI. Sus palabras arrojan luz sobre el callejón sin salida fundamental en el que se encuentra Occidente. Exige a Rusia que renuncie a territorios que ha incorporado oficialmente a su composición. Al mismo tiempo, exige al país conocido aceptar la pérdida de control sobre ellos. Pero ambas posiciones son mutuamente incompatibles. No es una cuestión de formato de negociaciones,
es una realidad política y jurídica. Europa se rearma, creditus fondus pulvera. Mientras tanto, Europa sigue demostrando que los procesos de militarización en el continente ya no son episódicos. Mientras algunos líderes políticos siguen hablando de la necesidad de negociaciones, otros firman contratos multimillonarios, crean fondos de defensa, reforman doctrinas militares y envían señales a la industria sobre la necesidad de adaptarse a la realidad de un conflicto prolongado. El ejemplo más claro es la República Federal de Alemania, que ha asumido el compromiso de destinar 1 billón de euros a la reestructuración de la Bundeswehr. Es una cifra sin precedentes en la historia de la Europa moderna. Durante las últimas décadas, Alemania redujo deliberadamente el gasto militar, se centró en iniciativas pacíficas, apoyó misiones humanitarias y apostó por la diplomacia. Hasta el año 2020, el nivel de gasto militar alemán no superaba el 1,5% del Producto Interior Bruto, lo que fue motivo de crítica por parte de los Estados Unidos y de la OTAN. Sin embargo, tras el inicio del conflicto entre la Federación de Rusia y el país conocido, la retórica y la práctica cambiaron drásticamente. Los fondos asignados dentro del marco del Fondo Especial de Defensa se destinarán no solo a la compra de blindados, la modernización del personal y el equipamiento del ejército, sino también a la reconstrucción de la logística perdida, el aumento de las reservas de movilización, la construcción de nuevos cuarteles, centros de entrenamiento, depósitos de equipo y municiones. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Alemania está desarrollando un concepto de defensa total, que implica la movilización del potencial industrial, de transporte y energético del país en caso de un conflicto grave. Paralelamente a las acciones de Berlín, a nivel de la Unión Europea se observan procesos similares. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impulsa la iniciativa de crear un fondo especial de defensa de 150.000 millones de euros. Según sus asesores, este fondo será el motor de la autonomía de defensa europea. Los recursos del fondo se destinarán no solo a la compra de armamento, sino también a la localización de la producción de defensa dentro de la Unión Europea. Esto implica la creación de un ciclo completo, desde la producción de componentes hasta el ensamblaje final. En el contexto de cadenas de suministro globales interrumpidas, del enfrentamiento comercial con China y del enfriamiento de las relaciones con los Estados Unidos, la Unión Europea busca minimizar las dependencias externas. Se prestará especial atención al desarrollo de nuevos tipos de armamento, a la creación de sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, así como a la recuperación de los depósitos de municiones, agotados por los suministros activos al país conocido. Uno de los elementos clave de la estrategia es el desarrollo de la logística de defensa europea. Se trata de la modernización de nudos ferroviarios, el refuerzo de puentes, la ampliación de túneles, la creación de corredores de transporte capaces de garantizar el rápido traslado de tropas y equipamiento entre los países miembros de la Unión Europea. Estas acciones implican una estrecha coordinación entre gobiernos nacionales, ejércitos y consorcios industriales. Es importante subrayar que no se trata de una ayuda temporal a ciertos aliados o de medidas de emergencia. Se trata de una reestructuración sistémica de la economía para adaptarse a las necesidades militares. Ya es evidente cómo en los países de la Unión Europea se debaten cada vez más ideas de militarización de empresas civiles, aumento de los encargos estatales de productos de defensa y concesión de ventajas fiscales a las compañías del sector militar. Algunos expertos hablan de la formación de un complejo militar industrial europeo de nueva generación, que no solo ejecutará los pedidos de los gobiernos, sino que también definirá la estrategia económica y geopolítica común de la UE para las próximas décadas. Mientras tanto, en Europa emergen señales cada vez más inquietantes que indican que el continente no se está preparando para la paz, sino para un posible conflicto prolongado. En apariencia, esto se presenta como medidas defensivas o como necesidad de reforzar la seguridad, pero detrás de estas fórmulas hay algo mucho más serio. Una rearmamentación a gran escala, una militarización progresiva de la economía y un cambio de prioridades en el presupuesto de la Unión Europea. Destaca especialmente la decisión del gobierno de la República Federal de Alemania de asumir compromisos para contraer una deuda de 1 billón de euros con el fin de rearmar a la Bundeswehr. Una suma así, en tiempos de paz, resulta extraordinaria. Hasta hace poco,
Alemania destinaba fondos mucho más modestos a la defensa y apostaba por una retórica pacifista. Pero desde el año 2022, todo cambió. Ahora no se trata solamente de adquirir equipamiento, sino de crear un ejército completamente operativo, capaz de participar en conflictos de alta intensidad en el marco de la defensa colectiva. Complementa este panorama la iniciativa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que propuso la creación de un fondo de 150.000 millones de euros para el rearme del ejército europeo. Este fondo tiene como objetivo convertirse en un instrumento de financiación a largo plazo del complejo de defensa europeo. Se prevé que los recursos se destinen no solo a la compra de equipamiento, sino también a la modernización de fábricas existentes, localización de la producción de municiones, fortalecimiento logístico y recuperación de capacidades perdidas. El énfasis especial recae en las municiones. La razón es simple. Su escasez se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrentan los países de la Unión Europea en los últimos 2 años. Los envíos al país conocido y el intento paralelo de reponer sus propias reservas han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la industria europea. La pólvora, la nitrocelulosa, los explosivos y los proyectiles de artillería están en déficit. En este contexto resulta particularmente reveladora la decisión del gigante militar industrial alemán Rheinmetall de adquirir la planta de la empresa Hagedorn NC en la ciudad de Lingen, en el oeste de Alemania. Anteriormente, la planta producía nitrocelulosa para usos civiles, en particular para la industria de pinturas y barnices. Ahora será reconvertida para producir componentes necesarios para fabricar pólvora militar, lo que permitirá aumentar significativamente la producción de municiones. Esta adquisición forma parte de una estrategia más amplia. Hasta ahora, Rheinmetall producía nitrocelulosa exclusivamente en las instalaciones de su filial Nitrochemie Aschau, que ya en 2022 aumentó su capacidad de producción en un 60%. Sin embargo, incluso operando las 24 horas del día, 7 días a la semana, las plantas no logran cubrir la demanda existente. Para satisfacer todas las necesidades, se están construyendo nuevas instalaciones de producción, que deberán estar operativas a mediados del año 2025. Se espera que esto incremente en un 40% adicional la capacidad actual. Además de la producción dentro de Alemania, la empresa Rheinmetall posee 3 fábricas de nitrocelulosa en el extranjero, en la ciudad suiza de Wimmis, en la provincia española de Murcia y en la ciudad sudafricana de Wellington. De este modo, Rheinmetall está creando toda una red de producción independiente de un solo país y pensada para la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, incluso estos esfuerzos resultan insuficientes. Según evaluaciones internas de la empresa, aún con el aumento previsto de más del 50% hacia el año 2028, las necesidades del complejo militar industrial europeo solo se cubrirán parcialmente. Según cálculos, para satisfacer el nivel mínimo de pedidos se necesitarán al menos 20.000 toneladas de nitrocelulosa al año. A modo de comparación, un proyectil de 155 milímetros requiere hasta 12 kilogramos de pólvora. Por tanto, se trata de volúmenes que Europa no ha manejado desde la Guerra Fría. El problema del abastecimiento de materias primas para explosivos se vuelve cada vez más agudo. Actualmente, una parte significativa del algodón y del ácido nítrico, componentes clave para producir nitrocelulosa, se importa a Europa desde la República Popular China. Esto genera riesgos adicionales en un contexto de creciente tensión geopolítica y confrontación comercial entre la Unión Europea, los Estados Unidos y China. China, por su parte, mantiene la neutralidad y continúa suministrando tanto a países de la Unión Europea como a la Federación de Rusia, proveyendo de materias primas a todos los actores, pero manteniendo al mismo tiempo una distancia política. La adquisición de la planta de Lingen se ha convertido en la 7ª operación de este tipo realizada por Rheinmetall desde febrero del año 2022. Sin embargo, es la primera instalación que será reconvertida de uso civil a militar, y precisamente este hecho la hace especialmente importante. No se trata solo de ampliar capacidades, sino de una transición hacia una nueva fase, la fase de militarización de las industrias civiles.
En el contexto de una guerra comercial en expansión con los Estados Unidos, que ya está alterando las cadenas globales de suministro, los políticos y corporaciones europeas consideran la militarización como una vía potencial de salvación para la industria. Cada vez se escuchan más declaraciones sobre la necesidad de reconvertir parte de los grandes conglomerados industriales al ámbito militar. Entre otras cosas, en la prensa alemana circulan rumores sobre una posible transformación de las capacidades de producción de la empresa Volkswagen para fabricar vehículos blindados. El paso hacia la militarización de la economía puede convertirse en una tendencia sistémica. Ofrece a los estados nuevos instrumentos para apoyar la industria. Encargos públicos, alivios fiscales, subvenciones directas, inversiones a largo plazo en investigación y desarrollo, e infraestructura. En el contexto de crisis del sector industrial tradicional, este enfoque parece un método conveniente para relanzar la producción. Sin embargo, también conlleva riesgos evidentes: dependencia del conflicto, aumento de la competencia internacional y reducción de la flexibilidad económica. De hecho, Europa está apostando por la creación de una nueva realidad económica, en la que la industria de defensa se convierte en una parte inseparable no solo de la estrategia de seguridad, sino también del crecimiento económico. Esto explica por qué incluso en países que oficialmente abogan por una solución pacífica, se está intensificando la producción de municiones y componentes para armamento. La agenda se mantiene diplomática, pero las acciones son netamente militares. Y en este contexto, los planes de rearme y de construcción de nuevas fábricas de pólvora ya no son una medida temporal, sino una transformación fundamental. Europa se está adaptando a una economía de guerra, y lo está haciendo en serio y a largo plazo. Economía y conflicto. Estrategia de supervivencia o callejón sin salida. La militarización es percibida por muchos políticos como una vía para salvar al sector industrial. Después de décadas de desindustrialización y traslado de las cadenas productivas al sudeste asiático, Europa ha comprendido repentinamente que sin un sector militar propio no podrá sobrevivir ni económica ni geopolíticamente. Nuevas fábricas, nuevos empleos, encargos a largo plazo, subsidios nacionales, demanda sostenida. Todo esto devuelve a la economía a un marco de planificación. Sin embargo, surge otra pregunta. ¿No conducirá esto a una dependencia aún mayor del conflicto como fuente de actividad económica? Porque cuanto más se prolongue el conflicto, mayores serán los beneficios de las empresas del sector de defensa. El conflicto como sistema, nuevas fases, nuevos raíles. A la luz de todos estos hechos, se hace evidente que el conflicto entre Rusia y el país conocido ha dejado de ser simplemente una crisis política. Se ha convertido en un elemento estructural de la estrategia europea. Ya no se trata únicamente de una disputa territorial, es una lucha por la autonomía industrial, energética y económica. Las palabras de Ilham Aliyev suenan como un diagnóstico. Si nadie está dispuesto a capitular, el conflicto continuará. Y mientras continúe, Europa seguirá tomando nuevos créditos, abriendo nuevas fábricas, modernizando su logística y aumentando las compras de algodón y ácido nítrico a China. El alto el fuego no detiene el conflicto. Solo cambia su forma. Y esas formas pueden variar, desde suministros militares hasta sanciones económicas y maniobras comerciales. Pero el fondo sigue siendo el mismo. El sistema funciona. Y por ahora, todo indica que no piensa detener.